Hola niños, esta es una presentación sobre el segundo tema de la primera unidad llamada potencias. En la primera diapositiva hay datos que ustedes pueden ir leyendo ahí que son interesantes, que tienen que ver con el materia que nosotros vamos a trabajar durante esta semana llamada potencia. ¿Se acuerdan ustedes de lo que era la base y el exponente? Imagínense ustedes que quieren comunicar una gran noticia a sus amigos. Ahora que nosotros hemos mandado correo, WhatsApp y cosas, está justo la materia que estamos viendo nosotros, que vamos a empezar a trabajar, donde recordamos los conceptos de base y exponente. En general, una potencia se puede escribir como a elevado a n, donde a lo repetimos n veces. ¿Ya? Es el producto de factores iguales, donde operamos mediante la multiplicación repetida del mismo factor. Por ejemplo, acá, donde ustedes pueden ver la primera tabla, tenemos como ejercicio 4 elevado a 2. ¿Se acuerdan cómo se lee esto? 4 elevado a 2, donde 4 es la base y 2 es el exponente. En este cuadro había un error, pero acá lo correcto es que 4 corresponde a la base y 2 es el exponente. Y resolvíamos este ejercicio como 4 por 4, lo que nos da un resultado de 16. En la segunda fila, nuestra base es 3 y nuestro exponente es 5. Y 3 elevado a 5 es lo mismo que yo diga 3 por 3 por 3 por 3 y por 3. 3 por 3 son 9, 9 por 3 son 27, 27 por 3 81 y 81 por 3 243, que es el resultado que aparece. Y en la tercera fila, la base como sale es 5, el exponente obviamente va a ser 3 y el resultado 125. Vayan practicando ustedes con el segundo recuadro que aparece y vayan recordando cuál es la base, cuál es el exponente y cuál sería el resultado. Acá dice calcula el cuadrado de los siguientes números. ¿Se acuerdan que nosotros decíamos que habían los elevados 2 y 3, que lo podríamos decir cuando está elevado a 2, que está elevado al cuadrado, y cuando está elevado a 3, que está elevado al cubo? 2 elevado a 2, 2 por 2, ¿cuánto es? 5 elevado a 2, 5 por 5, ¿cuánto es? 10 elevado a 10, 10 por 10, ¿cuál es el resultado? Acá 10 al cubo, 6 al cubo, 9 al cubo. Me están diciendo en el primer caso que el 10 voy a multiplicar 10 por 10 por 10. Ustedes vayan viendo cuál es el resultado de eso. ¿Sí? Escribe los productos y calcula. El cuadrado de 2 obviamente es 2 por 2, lo que me da un resultado de 4. El cubo de 6 es 6 por 6 por 6, lo que me da un resultado de 2,16. 3 a la cuarta es lo mismo que 3 elevado a 4, o sea, 3 por 3 por 3 por 3, lo que me da un resultado de 81. Porque 3 por 3 es 9, 9 por 3 27 y 27 por 3 81. Ustedes continúan con esa actividad. Dice, resuelve. Antonio tiene 3 cajas, en cada caja 3 botes que contienen 3 lápices. ¿Cuántos lápices habrá en total? Ahí faltó. Obviamente en ese caso es 3 por 3 por 3, lo que es lo mismo que yo diga 3 elevado a 3. Finalmente me da un resultado de 27 lápices en total. Y en el problema número 2 tenemos 4 coches, autos para ir de excursión. En cada auto pueden ir 4 niños. ¿Cuántos niños van a la excursión? Obviamente 4 por 4, lo que me da un escrito como potencia es 4 elevado a 2. Y en total van 16 niños de excursión. ¿Se acordaron de la materia? Ojalá que sí, niños. ¿Se acuerdan cuando la base ahora era una fracción? En la fracción nosotros tenemos numeradores y denominadores. El número que va arriba es numerador y el que está abajo es el denominador. Ahora,
para que la fracción completa esté elevada, la fracción debe estar escrita en paréntesis, porque me dice que todo ese número está elevado al número que yo voy a colocar. ¿Ya? 2 tercios elevado a 3 es 2 tercios por 2 tercios y 2 tercios. ¿Cómo se multiplican fracciones? Numeradores con numeradores y denominadores con denominadores. Entonces, 2 por 2 por 2 es 8. 3 por 3 por 3 es 27. Ya acá no solamente elevo a 3 el 2, sino que los 2 porque está escrito en paréntesis. En cambio, en este ejercicio que aparece a la derecha de la pantalla, ya no sale paréntesis, por lo tanto el que está elevado a 3 solamente es el 2 y el 3 lo mantengo. Esa es la importancia de que esté escrito con paréntesis y que no esté escrito con paréntesis. Tenemos las propiedades que nosotros también vimos el año pasado y que vamos a seguir trabajando hasta cuarto medio, que son las propiedades de las potencias. Empezamos con la multiplicación de potencias de igual base. ¿Qué hacíamos en ese caso? Conservábamos la base, que en este caso era A, y sumábamos los exponentes. ¿Se acuerdan? Y en la división conservábamos la base, pero los exponentes se restan. En este caso, m menos n. En general dice acá cuando A, obviamente que no sea que sea distinto de 0, es un número entero, se tiene lo siguiente. Tenemos la base y el exponente 0, el resultado siempre va a ser 1. Y 0 elevado a 0 está indeterminado, ni siquiera es 0, eso no existe. Potencia de una potencia, tenemos una potencia que tiene un exponente, nosotros conservamos la base y multiplicamos los exponentes, m por n. Vamos a ir haciendo ejercicios después y vamos a ir recordando estas propiedades que las vamos a ir, ustedes en primero, segundo, tercero y cuarto medio lo van a seguir viendo igual, ¿ya? La suma y resta de potencia no existe una propiedad, solamente aquí en la multiplicación y la división que vimos recién. Por lo tanto, es necesario resolver cada potencia y luego resolver la operatoria que aparezca, la suma o la resta. Por ejemplo, acá 4 elevado a 2 más 4 elevado a 2, ahí sí podemos decir, o sea, no podemos sumar 4 más 4, 8, o 2 más 2, 4, no. Acá lo que podemos hacer es que el 4 elevado a 2 se repite 2 veces, por lo tanto es 2 por 4 elevado a 2. Y el 4 lo puedo descomponer como 2 elevado a 2, y ahí sí aplico las propiedades porque transformé toda esa suma en una multiplicación. Acá 2 elevado a 2 se conserva la base, en este caso el 2, y se multiplican los exponentes, lo que me da 4. Cuando no hay ningún exponente puesto, uno asume que es un 1, por eso 4 más 1 me da como resultado 5. Acá en la multiplicación de igual base se conserva la base y se suman los exponentes. Las potencias de base 10, lo más fácil de todo. ¿Se acuerdan ustedes qué hacíamos nosotros? Veíamos ahí el exponente y le colocábamos tantos 0. Por lo tanto, si es, por ejemplo, elevado a 1, cuando la base es 10, queda 10. Si es 2, queda 100. Si es 10 elevado a 3, queda 1000, porque son 3 ceros. ¿Se acuerdan? Eso lo vimos el año pasado. Y cuando son exponentes negativos, lo teníamos que escribir como decimal. Como está elevado a menos 1, ¿cuántos ceros había? Uno solo. Como es elevado a menos 2, ¿cuántos ceros colocábamos adelante? 2. Y así sucesivamente. Ejemplos. 54 millones es lo mismo que 54 por 1 millón. Y 1 millón es lo mismo que 10 elevado a 6. O sea, todo este número lo escribimos como potencia. Y a nosotros hacer este tipo de cosas nos va a permitir hacer ejercicios en forma mucho más fácil. Posteriormente, cuando veamos lo que tiene que ver con notación científica, ustedes se van a dar cuenta que son muy necesarios. Y es muy necesario aprender esta materia. La famosa notación científica obviamente surge por la necesidad de achicar y hacer más fácil todo esto de los números muy grandes o números muy pequeños. O el tamaño de una bacteria o las distancias en el espacio. Son cantidades grandes
o muy pequeñas, a veces es conveniente trabajarlas como potencias. Un número, para escribirlo en notación científica, debemos recordar nosotros, por ejemplo, si ustedes ven aquí el número de átomos en 12 gramos de carbono, aparece ese número gigantesco. Sabemos que para escribirlo en notación científica tiene que ser un número multiplicado por 10, pero este número tiene que ser un número menor que 10. Entonces, por eso acá se anota 6, y algo. No podría escribir 60,2. Tiene que ser un número menor que 10. Siempre por 10. Y si nosotros colocamos imaginariamente la coma ahí, contamos todos los numeritos que están hasta el final y nos van a dar ¿cuántos números? 23. Acá, cuando son números muy pequeños, por ejemplo, la masa de un átomo de carbono en gramos, o sea, esto es totalmente chico. Entonces, no podríamos haber escrito 19,9 o 0,1, porque el número que va a multiplicar la potencia de 10 tiene que ser un número que va entre el 1 y el 10, pero menor que 10. O sea, el 1 puede ser, pero el 10 no. Entonces, por 10 otra vez, y si yo coloco la coma acá, me estoy mostrando en este momento con el puntero, cuántos espacios o cuántos ceros tengo, y puedo ver cuánto espacio hay de coma en coma o la cantidad de ceros que tengo y me va a dar 23. Pero como es un número pequeño, 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 el exponente va a ser negativo. ¿Ya? En síntesis, ahí en esta diapositiva aparecen las propiedades. Lo que a mí me gustaría que ustedes hicieran en sus cuadernos, niños, para que no queden los cuadernos ahí sin nada, vayan leyendo las diapositivas que yo les he mandado durante todo este tiempo. El que quiere escribir todo, lo escribe todo. El que no, el que tiene material para poder imprimir, lo imprime y lo pega. O otra persona puede hacer un resumen de las diapositivas e ir escribiendo lo más importante en sus cuadernos. ¿Ya? Pero la idea es utilizar sus cuadernos también para que vayan teniendo la materia y se vayan recordando. Uno a veces escribiendo se le quedan más las cosas que solamente mirando. Los resúmenes de los... Ahí está lo que es las partes de la potencia, la base, el exponente, ejemplos de cómo calcularlo. Vamos a empezar con cosas sencillas para ir avanzando como siempre. Las propiedades, un 0 elevado a cualquier número siempre es 0, menos el 0 elevado a 0 que queda indeterminado. Cualquier número elevado a 0, el resultado siempre va a ser 1. Esto es demostrable, lo podemos hacer cuando volvamos a clase. Cuando la base es 1 y el exponente es cualquier número natural, el resultado también siempre va a ser 1. Y cuando el exponente es 1 y la base cualquiera, el resultado siempre va a ser la misma base. ¿Ya? Ahí está el resumen de las propiedades de nuevo. Esto lo pueden escribir en sus cuadernos para que lo tengan clarito. Y son esenciales porque se nos van a facilitar mucho tipo de ejercicios después. Aquí está el resumen de las potencias de base 10, los ejemplos, para que ustedes vayan contando ahí el exponente. Ejemplos de donde podemos utilizar la notación científica, por ejemplo, el diámetro del Sol, el diámetro medio de un átomo, todo ese tipo de cosas. Acá, esto sale mucho en ejercicios tipo PSU. Dice, para multiplicar números en notación científica, multiplico primero los factores decimales y sumo los exponentes. Por ejemplo, acá tengo este ejercicio que hago, multiplico los decimales, en este caso 3,2 por 2,1 y reúno los que tienen base 10, como conservo la base que es el 10 y sumo los exponentes y menos 7 más 5 es menos 2, ahí está el resultado. Y 3,2 por 2,1, evidentemente 6,72. Y todo este ejercicio final se resume en esto que aparece aquí. Entonces, obviamente se facilita todo. Niños, nosotros durante esta cuarta etapa vamos a empezar a hacer clases online.
Por lo tanto, yo esta diapositiva, el objetivo es solamente que ustedes vayan escribiendo sus cuadernos las materias, o si no, el que tiene mayor posibilidad de poder imprimirlas, las pega, pero yo les aconsejaría que escribieran al menos lo más importante para ustedes. Nos vamos a estar viendo ya pronto. Espero que esta presentación que haya cumplido con empezar a recordar ya la materia y empezar a trabajar con este tema. ¿Ya? Cuídense.